Nuevamente el MAX genera polémica. Después de 2 accidentes fatales y un incidente mayor donde existieron componentes y funciones del avión desconocidas por los pilotos, se pensaría que la lección fue aprendida. Una vez más, los pilotos están volando un avión con un sistema de seguridad que no sabían que existía. Esta vez no es el MCAS, es un sistema en los motores LEAP-1B y que la mayoría de las tripulaciones no sabía que existía. El Load Reduction Device o LRD. El 737 MAX es sin lugar a dudas el avión más polémico de la historia. Claro, si sacamos de la ecuación el Douglas DC-10 de los años 70, avión del que hablaremos muy pronto en Relatos Aéreos. Un avión que no solo ha sido infamemente célebre por sus terribles accidentes de 2018 y 2019 en Indonesia de Lion Air y de Ethiopian Airlines en Etiopía, debido a la falla del ya conocido sistema MCAS del que ya hablamos en otros relatos aéreos que te dejaremos al final y en la descripción. Su paralización por largos meses y su retorno a las operaciones, sino que por primera vez en la historia reciente de Boeing se hizo lo impensable: ocultar información a los operadores sobre sistemas que tienen una afectación directa en la operación y sobre todo en la seguridad del vuelo. Y es que este parece ser el principal problema de Boeing con el MAX. Aviones que cuentan con sistemas de seguridad adicionales para poder hacer que la aeronave opere y se comporte exactamente igual que la generación anterior del 737. Esto a fin de poder evitar que los pilotos deban hacer cursos adicionales y sesiones de simulador para operar ambos equipos, lo que es vital para que el nuevo MAX pudiera competir con la familia de aviones A320neo del gigante europeo. El principal rediseño del MAX viene precisamente en sus motores, los maravillosos LEAP-1B, motores de alta eficiencia, bajo consumo de combustible e impresionante potencia que hace posible que el MAX pueda cubrir largas distancias a un costo operativo inclusive menor en algunos casos que algunas generaciones de aviones Airbus. No solo el MAX está equipado con este tipo de motores, también la familia de Airbus A320neo está equipada con los LEAP-1A y los aviones chinos Comac C919 están equipados con los motores LEAP-1C. Estos motores fueron la causa del rediseño del MAX y de la incorporación del infame MCAS y también de un nuevo componente desconocido por muchos en la industria, el LRD o Load Reduction Device. ¿Pero qué es el LRD? Los motores CFM LEAP-1B son motores turbofan equipados con fan blades o álabes que giran generando aire. Este aire, una parte va a las cámaras de combustión y otra parte importante genera directamente empuje, haciendo que el avión se mueva hacia adelante. Estos motores de nueva generación son, como ya sabemos, significativamente más grandes que la generación anterior de CFM56 que motoriza los 737NG, por lo que cada álabe o fan blade es significativamente más grande y no solo en altura, sino también en ancho, lo que hace que los nuevos LEAP-1B solo tengan 18 álabes frente a los 24 álabes que tienen los CFM56 del NG. Esta reducción en el número de álabes beneficia ampliamente, ya que reduce los costos de mantenimiento e incrementa la eficiencia del motor. Es decir, en términos digamos sencillos, generan más aire y por ende más empuje a un costo más bajo. El problema que trae esta reducción de álabes es que en caso de un daño severo del fan, como por ejemplo el impacto con un ave de gran tamaño o la pérdida directa de un álabe por cualquier razón, puede crear en el fan un efecto de giro sin control contra la estructura del motor, que puede causar una carga vibracional extrema en la aeronave, pudiendo poner en riesgo la integridad estructural del motor y por ende de la aeronave. Es aquí donde entra el Load Reduction Device o LRD. Este es un dispositivo mecánico de seguridad que interviene automáticamente en eventos de desequilibrio severo del fan, como un impacto de aves. Su función es proteger la estructura del motor y minimizar las cargas vibracionales extremas. Este dispositivo mecánico funciona similar a un fusible. Cuando el fan queda muy desequilibrado, esta sección cede automáticamente de forma mecánica, desacoplando temporalmente el rotor del fan de su soporte estructural, lo que aísla el fan del motor y reduce las vibraciones y los daños mayores al equipo. Hasta aquí todo bien. Sistemas redundantes que evitan que un problema mayor se convierta en otro problema aún mayor. Sin embargo, en este caso, al igual que el MCAS, genera otro tipo de problemas.
Y es que al momento que el LRD se activa, genera a su vez una fuga de aceite del cárter del motor hacia el compresor, generando gases que ingresan a la cabina a través de las válvulas de sangrado o bleed, que son válvulas que permiten el ingreso de aire comprimido, que es enfriado a través de los packs de refrigeración para su uso para aire acondicionado y presurización. Es decir, el aire que respiramos en un avión viene precisamente de los motores. Es por eso que cuando un avión está en tierra, normalmente el aire es mucho menos fuerte que en vuelo. Esta situación en la que se desprende un fan blade ya ha sucedido en 2 oportunidades, casualmente en 2 737 MAX de la aerolínea norteamericana Southwest Airlines. El 5 de marzo de 2023, un 737 MAX de esta aerolínea, al despegar del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, con destino a Fort Lauderdale, en Florida, tuvo un impacto con un ave carroñera de gran tamaño, conocida como buitre negro, o gallinazo, samuro o sopilote, dependiendo de donde seas. Este es un ave de gran tamaño y que normalmente vive cercana a basureros y lamentablemente muy común en los aeropuertos latinoamericanos. Al ser un ave de gran tamaño, generó un daño mayor en un fan blade del motor del MAX de Southwest. La tripulación actuó de acuerdo a sus procedimientos, apagando el motor afectado. Sin embargo, en pocos segundos, la cabina de pasajeros se llenó de un humo blanco denso, altamente irritante, que los pasajeros describieron como penetrante y que generaba dolor al respirar. Los pilotos retornaron a La Habana y, dado lo denso del humo, fue necesario realizar una evacuación de emergencia sin causar ninguna fatalidad y solo heridas leves debido a la inhalación de gases tóxicos. 20 de diciembre de 2023. Un Boeing 737 MAX de la misma aerolínea despega desde el aeropuerto de New Orleans con destino a la ciudad de Tampa. En este caso, un águila calva impacta contra un motor, generando nuevamente que se active el LRD del motor. En este caso, los pilotos apagaron el motor afectado rápidamente. Sin embargo, el humo denso llenó la cabina de mando del avión, disipándose lentamente pero sin llegar a afectar la totalidad de la aeronave. En este caso, el avión aterrizó sin problemas y no fue necesaria una evacuación de emergencia. Ambos incidentes, aunque similares, tuvieron desenlaces distintos por el tiempo de reacción de los pilotos. En el primer incidente, los pilotos tardaron 40 segundos en apagar el motor afectado, mientras que en el segundo incidente, el motor fue apagado tan solo 16 segundos después del impacto. El sistema del LEAP-1B está diseñado para cerrar de forma automática la válvula que alimenta de aire los sistemas neumáticos, es decir, de aire comprimido a la cabina, al minuto de activado el LRD. Tiempo que según la NTSB es demasiado extenso. Algunos expertos consideran que los pilotos deben reaccionar rápidamente y realizar el procedimiento de pérdida o separación de motor de inmediato, ya que esta es una lista de chequeo que los pilotos deben saber de memoria o memory items. Sin embargo, esta actuación instantánea quita del medio el factor humano y sobre todo el tiempo de reacción. Y es que hemos visto que en caso de fallas, o en este caso un impacto de aves a baja altitud, donde el avión está apenas comenzando a volar, es el momento más crítico para este tipo de eventos y también, como ya vimos en el caso del terrible accidente de Air India, lo más importante es que la aeronave ascienda y se separe lo más posible del suelo, por lo que el factor tiempo es vital, ya que los pilotos tendrían muy poco tiempo para reaccionar y analizar correctamente cuál es el problema y tomar acciones. El apresurarse a tomar una decisión en una fase crítica como el despegue, que implique apagar un motor, puede causar que el piloto cometa el error de apagar el motor equivocado, cosa que ha sucedido en múltiples oportunidades, causando eventos catastróficos. Pero en el caso preciso de este modelo, si no se toma acción inmediata, la cabina puede llenarse de gases tóxicos que pueden llegar a ser fatales. Es por esto que la Asociación de Pilotos de Estados Unidos, ALPA, y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, han recomendado a la FAA la implementación de medidas que permitan, a través de la modificación del software de los motores, que la válvula PRSOV, que permite el ingreso de aire a la cabina, se cierre de forma automática al activarse el LRD, para evitar el ingreso de gases tóxicos a través de los sistemas de aire acondicionado de las aeronaves.
Por ahora, Boeing solo ha emitido una recomendación, y es que los pilotos en los 737 MAX despeguen con los packs del motor izquierdo, responsables del ingreso de aire a la cabina, apagados, para evitar que en caso de un impacto de ave a baja altitud ingresen gases a la cabina y los pilotos puedan contar con el tiempo de reacción necesario para poder volar el avión y evaluar la situación. Mientras, el fabricante, de la mano con Boeing, encuentran una solución completa y definitiva a este problema. Por otro lado, la EASA emitió este 2025 una circular recomendando a los operadores de aviones 737 MAX y Airbus A320neo equipados con motores LEAP-1A y LEAP-1B el instruir a sus tripulaciones que en caso de un impacto de ave severo o una situación de muy alta vibración en un motor, a estar alertas ante la activación del LRD y a la posibilidad de presentarse humo en cabina. Algo que de hecho sucedió el pasado 3 de agosto de 2025, cuando un Airbus A321XLR, entregado hace apenas unas semanas, colisionó con un buitre durante el ascenso inicial desde Barajas en Madrid, causando daños importantes en el morro y el motor izquierdo, generando, como era previsto, humo en cabina. Es muy importante dejar claro algo. No estamos buscando culpables ni aseverando que este avión no es seguro. El Boeing 737 MAX es una aeronave maravillosa, con cientos de miles de vuelos realizados exitosamente cada año, y su éxito en ventas y operación lo confirma. Sabemos que por su historia, este modelo siempre va a atraer titulares cuando algo ocurre, pero que algo suceda 2 veces no significa que vaya a repetirse, sobre todo tomando las barreras de seguridad que ya se están tomando. ¿Es esto igual al MCAS? Definitivamente no. ¿Debe ser gestionado y solucionado? Por supuesto que sí. El Load Reduction Device no es un sistema de control de vuelo automatizado, ni tampoco una función que comprometa directamente la operación del avión. Es un mecanismo estructural de protección que cumple su función ante eventos extremos. Lo que sí es cierto es que todo sistema a bordo debe ser entendido, comunicado y gestionado adecuadamente. Las modificaciones que se están implementando son importantes y su aplicación contribuirá a mejorar aún más la seguridad operacional. Los impactos con aves son sucesos que ocurren todos los días. El riesgo aviar es parte de la operación aérea, al igual que gestionarlo, y en la gran mayoría de los casos, estos eventos no generan situaciones críticas. Pero la clave está en esto: que los pilotos estén informados, entrenados y conscientes del avión que operan. Que cada sistema y procedimiento esté respaldado por conocimiento, criterio y sobre todo preparación. Porque al final, lo que garantiza la seguridad del vuelo no es solo la tecnología, es una combinación de factores en donde la preparación de la tripulación es vital. Cuéntanos, ¿qué te pareció esta nueva información sobre el MAX? ¿Crees que es una información que debieron haber comunicado o simplemente pudieron haberlo dejado a un lado? Déjanos saberlo en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón.